El general Fernández Capalleja. Cuéntanos un poco quién fue este general y también por qué te has fijado en él para escribir el libro. Siempre sacas ahí asturianos, se ve que te tira a la tierra, ¿no? Sí, me tiro a la tierra, sí. Bueno, Fernández Capalleja fue un general, efectivamente, como tú has dicho, que quizá ha pasado muy desapercibido en los grandes estudios de la Guerra Civil Española, porque cuando empezó la guerra él solamente era capitán. Pero fue un hombre que tuvo un protagonismo muy destacado, tanto en la ruptura del cerco de Oviedo, como en la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao, principalmente. Si me permites un pequeño paréntesis, yo creo que en la guerra civil hay tres vértices de un triángulo que marcan la importancia de la resistencia, quizá de la fe en lo que defendían, y del sacrificio y de la entrega, que son, evidentemente, la defensa del Alcázar de Toledo, la defensa del santuario de Santa María de la Cabeza, si bien es verdad que finalmente fue tomado por el ejército republicano, y la defensa de la ciudad de Oviedo, que curiosamente no ha llamado mucho la atención de los especialistas, pero fueron 3 meses de asedio permanente. Se habla poco del cerco de Oviedo, sí. Lo que se llamó. Un amigo mío escribió una vez un artículo, José María García de Tuñón, escribió una vez un artículo muy interesante que tituló Oviedo no tuvo su Picasso. Sí, bueno, por las connotaciones de Guernica, el bombardeo sobre Guernica y demás. Pero en una sola jornada de bombardeo sobre Oviedo se producen más víctimas que en Guernica. No, y luego, pues, Oviedo prácticamente fue destruido. Absolutamente. Oviedo quedó como un esqueleto urbanístico, o sea, casi comparable a Berlín, reducido tamaño, obviamente, porque es más pequeño, pero prácticamente muchos edificios quedaron con la estructura básica, sí. Fue muy duro. El perímetro de defensa que marcó el coronel Aranda se rectificó en 5 ocasiones. Hubo que estrecharlo más hacia el centro de la ciudad porque, evidentemente, el avance de los republicanos era ininterrumpido. Sí. Y, bueno, cuéntanos un poquito la historia de... Bueno, yo te haría un resumen porque, claro, es evidente. A mí me parece muy injusto, y lo he dicho varias veces, resumir la vida de una persona, sea militar, sea un artista, sea un cantante, sea un hombre de empresa, resumir la vida de una persona en un libro de 300 páginas, que el mío no las tiene, el mío es mucho más breve, a mí ya me parece injusto, porque perdemos mucha esencia de lo que fue la persona, muchos detalles, pero claro, hay que seleccionar y hay que priorizar. El espacio. Que cuesta dinero, y el además. tiempo, son las 2 coordenadas en las que nos movemos los periodistas, y tú lo sabes, entonces sí. Pues vamos a ajustarnos a eso para que no se te vaya el guión. Vamos a ver, en la Guerra Civil, Fernández Capalleja tiene 3 momentos importantes, más importantes, que son la ruptura del cerco de Oviedo, la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao y luego el cruzar el río Ebro por la localidad de Quinto. Esto último, brevemente, es muy importante en la estrategia militar. Los militares, tanto el general Rojo como Franco, sabían la importancia que tendría porque, obviamente, te daba un aire el marchar al otro margen del río y poder avanzar hacia el objetivo final. Lo hacen los 2 ejércitos, los 2 cruzan el Ebro, pero se anticipa Fernández Capalleja con sus regulares del 4º Tabor de Regulares, de Alucemas número 5. Y eso marca un antes y un después, que facilita mucho el acceso final de los nacionales ya a los últimos reductos de la batalla del Ebro. Eso en la Guerra Civil, así muy resumido. Y después de la Guerra Civil, si bien, claro, habría que pormenorizar, cosa que no podemos hacer, pero de las 1000 batallas, de los 1000 envites en los que participó Capalleja. También que lea la gente el libro. Sí, pero obviamente, aunque yo lo contara aquí, o sea, no tiene nada que ver. El acceso a Oviedo es tremendo. Las columnas gallegas que partían desde Galicia no tuvieron un pasillo fácil, ni mucho menos. En Grado se atasca el avance porque no había manera de pasar, porque el desfiladero de Peñaflor, para el que conozca la zona, es muy angosto, muy estrecho, y los milicianos estaban muy bien posicionados y además tenían mucha gente y muy bien armada. Entonces, para los nacionales aquello fue un problema. Circunstancialmente se dio un caso que no es único, yo creía que era único en Asturias, es que se procedió a la voladura de un puente en Peñaflor por parte de los republicanos y por alguna razón estratégica o de cálculo mal hecho no estalló la dinamita, por lo tanto el puente no voló. Y eso es lo que aprovechan los nacionales para cruzar el Nalón y por ese otro margen acceder a las inmediaciones de Oviedo. Bien, después de la guerra, si en la guerra hemos encontrado un Fernández Capalleja de plena actividad, lo que es un hombre de armas, o sea, un hombre que está en el frente, porque los regulares, que es donde él estuvo,
eran como la Legión, eran las fuerzas de choque. Después de la guerra, el lector se va a sorprender con un Fernández Capalleja, que es un hombre de una gran capacidad de organización, de una gran sensibilidad para muchas cosas, y lo que yo llamo un hombre para el siglo XXI, y te voy a explicar por qué. Un militar para el siglo XXI. Fernández Capalleja, cuando termina la guerra, es ya teniente coronel. Le van a hacer coronel enseguida, y le van a dar un destino. ¿Dónde? En el grupo de fuerzas regulares indígenas Alucemas número 5, que es donde él había empezado siendo teniente. Es decir, que toda su carrera militar la hace prácticamente en esa unidad. Tengo que añadir que los regulares es la fuerza militar más laureada del ejército español. La más laureada son los regulares. De hecho, Fernández Capalleja tuvo una medalla militar individual y una colectiva en la Guerra Civil. Un tío mío fue de los regulares. De los regulares, pues para que veas. Yo soy regular de honor, cosa que lo digo con la mayor satisfacción, y tengo mi tarbush colorado con la borlita, que lo tengo guardado como un paño. Bien, pues Fernández Capalleja es destinado como coronel a esa unidad, que es la suya, que tiene el acuartelamiento en la localidad de Segangan, antiguo protectorado de Marruecos, hoy Marruecos. Si algún lector del libro, o no lector, si algún español tiene el interés de visitar Segangan, lo que queda, lo poquito que queda de aquel acuartelamiento, se va a dar una idea de la impresión, o sea, de lo impresionante que fue. O sea, Fernández Capalleja dotó al acuartelamiento de todas las medidas habidas y por haber: campos de deporte, piscinas con medidas olímpicas, cine, la tropa comía en platos de Duralés, estoy hablando de la década de los años 40, el Duralés en España no se conseguía, había que ir a Francia a comprarlo, y además los soldados rasos, y yo tengo testimonios de soldados rasos que viven, que me lo han contado, dormían en sus camaretas, no con las mantas del ejército, aquellas mantas que los que hemos hecho el servicio militar vivimos, que eran unas mantas de lana con dos rayas, eran de color marrón, color café, con dos rayas blancas. Sí, de esas zamoranas, ¿no? Sí. No, en Segangan los regulares dormían con colchas. Es decir, la dignificación del soldado y dotar al acuartelamiento de todo lo necesario para que ese soldado estuviese en forma. Es decir, fuese un soldado capaz de cumplir la demanda que fuera menester. Ese acuartelamiento fue visitado por altos mandos de la OTAN cuando venían a España y se les llevaba a Segangan a que lo vieran. Puso además en circulación una revista, la revista Adlatén. Adlatén es el monte que está un poquito más allá de Segangan, que ampara un poquito el valle de Segangan. Adlatén. Allí se montaba un campo de fútbol, se creó un campo de fútbol de dimensiones reglamentarias. Es decir, él dotó de todo lo que fue capaz. Y cuando ascendió a general de brigada, estoy dejando las anécdotas un poco para el final, cuando ascendió a general de brigada, él se hace cargo de la Academia General Militar. Y él llega a Zaragoza a dirigir la Academia General Militar pues con las mismas ideas, es decir, dotarla de gimnasios, campos de deporte, pistas de atletismo, lugares donde el cadete, que es el futuro oficial del Ejército Español, pueda desarrollarse físicamente, y además tener, pues bueno, digamos, el orgullo de ser español, el orgullo de ser militar, y sus alocuciones en el patio de armas de la academia eran famosas. Además tenía detalles como, por ejemplo, previo a la jura de bandera, hacía un tríptico con un discursito que personalizaba en cada cadete y que luego les regalaba. Cuando hacían la primera guardia también les dedicaba una página. Y bueno, ¿y qué más? Pues era un hombre capaz de llegar a una clase, entrar en la clase, sentarse en un pupitre como un cadete más y desafiar a cualquiera a resolver un problema de táctica o irse al campo de deportes y desafiar a los cadetes a correr los 50 metros o en fin, cualquier otra prueba que fuera menester. Un detalle. Su promoción fue la 9ª promoción. Hasta ese momento las promociones de la Academia General Militar llevaban el ordinal de la Academia. Primera promoción en esta última etapa, que es la 3ª etapa. Primera promoción, segunda promoción, 3ª promoción. A raíz de la 9ª de Fernández Capalleja, los alumnos ya nombraron la promoción 9ª promoción Fernández Capalleja. Él crea la revista Armas, una revista Armas que todavía se edita, ahora se llama Armas y Cuerpos, me parece, y como cosa curiosa, en el primer número de la revista Armas hay un artículo de un cadete que luego conocimos más tarde como el Padre Llanos, el famoso Padre Llanos, Padre Llanos del Pozo del Tío Raimundo, ya. Entre otros. Y por ejemplo, pues hablando, ya que tenemos aquí también a un compañero que habla de arte,
la entrada del cuartel general de los regulares de Melilla, Melilla 52, que es como se llama ahora la unidad, hay un busto fundido en bronce de Fernández Capalleja, cuyo autor es Santiago de Santiago. Yo he tenido el placer, no de hablar con él, porque Santiago de Santiago está muy mayor, pero sí con sus colaboradores. Se ha entusiasmado muchísimo cuando le dije que íbamos a sacar el libro y hemos podido hacer un resumen con recortes de prensa de lo que supuso para él, como artista, poder esculpir ese busto en bronce que preside hoy la entrada al cuartel general de Alucemas. Bueno, él muere muy pronto, muere joven, ¿no? Sí, él muere con 54 años por un cáncer. Por un cáncer, y bueno, había nacido en Navelgas, en Tineo. Navelgas, Tineo, sí, la capital del Cuarto de los Valles, como le gustará que diga mi amigo Manolo Linares, el gran artista, por cierto, Manolo García Linares, que está allí. Mira, yo me gustaría llamar la atención en un aspecto humano. Cuando Juan Fernández Capalleja vive en Melilla, porque es donde trasladan a su padre era auditor militar, auditor de brigada, miembro del cuerpo jurídico militar, y cuando Juan Fernández Capalleja marcha a Toledo a hacer su curso de la Academia de Infantería, él deja en Melilla a 3 hermanas, a su padre, y está a punto de regresar su hermano Manuel, que es 4 años mayor que él. Cuando él regresa a Melilla con su despacho de alférez, su padre ha fallecido, sus hermanas han regresado a la península, y su hermano, él llega 15 días después del desastre de Anual, y su hermano está desaparecido en Monte Arruit, y ya no volverá a aparecer. Fíjate el choque tan brutal que produce a un niño de 19 años, porque él tenía 19 años cuando regresa, a un niño de 19 años. Hay una descripción mecanografiada que me pasaron en su momento, Juanito le llamaban, dice, y siempre veíamos a Juanito sonriente, repartiendo órdenes entre las balas. O sea, un hombre de un carácter extraordinario. Y todo esto, pues claro, te llama la atención y escribes el libro. Bueno, me llama la atención y luego también el hecho de que yo he nacido en la localidad de Merás, concejo de Valdés, que está relativamente cerca de Navelgas, son vecinos prácticamente, y toda mi vida la referencia a los Fernández Capalleja, porque la familia Fernández Capalleja es una familia muy 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 ramificada. A mí esto de los árboles genealógicos... Hay muchos. Son muchos, sí. Y además es que ahora en unas épocas que estamos con los conflictos de la memoria histórica y todas estas bobadas, vamos a ver, hay un Fernández Capalleja que fue farmacéutico que fue fusilado por los nacionales, como en casi todas las familias españolas, en los dos bandos. En la guerra, una guerra civil es así. Entonces, Fernández Capalleja, tendrían que saber los de la memoria histórica, cuya calle le han quitado varias veces y la han vuelto a poner y demás, y andan para arriba y para abajo, en el frente de Oviedo, en la batalla del Escamplero, en los momentos de pausa, los milicianos le gritaban, y te va a sonar la frase, Capalleja, pásate pa' con nosotros, que tú yes de los nuestros. Eso no se lo ha inventado ningún nacional ni ninguna. Eso lo contaba Maldonado, que fue el último presidente de la República Española en el exilio, a su regreso de México en los años 70 y tantos, a varias personas se lo ha contado, entre ellos a Manolo García Linares. Ese era el grado de admiración que, digamos, los republicanos, los enemigos, bueno, los contrarios, vamos a decir, tuvieron por Capalleja. Es decir, esa es la historia, esa es la historia. Lo demás es manipular. Pues sí, pero bueno, que tú cuentas... la verdad siempre y siempre muy documentada. Yo intento documentar. Muy documentada. Y dejo a un lado, en la medida que puedo, porque como soy humano, pero dejo a un lado, en la medida que puedo, la ideología o la simpatía. Pues puedo simpatizar con esto o con aquello, pero el documento está ante todo. Haces una investigación de lo más exhaustivo. rigurosa. Este es un libro que tiene 200 y pico páginas y tiene más de 300 citas a pie de página. Te recorres registros, te recorres todo. Sí, hasta donde se puede, sí. Sí. ¿Y vas a presentarlo? Bueno, yo dependo aquí del editor. Esto está editado por SND Editores, nuestro amigo Álvaro Romero. Está patrocinado por la Hermandad de Veteranos de Oviedo. Y hasta donde yo sé, sí, se pretende presentar porque... Bueno, la salida de un libro a la calle siempre es un acto cultural y si podemos hacer presentaciones, pues siempre nos acercamos mucho más al lector y mucho más al público, pero el libro está empezando a ser distribuido ahora, o sea que está calentito. Estamos empezando, sí. Está calentito, pero sí. Bueno, no tienes todavía ninguna cerrada. No, todavía no tenemos nada concreto. Yo creo que queremos ir a Oviedo. A mí me gustaría ir a la Academia General Militar, a Zaragoza, porque en definitiva él fue director de allí de la Academia.
y luego pues acercarnos a amigos dispuestos a oírte y a conocer pues donde sea preciso aquí ¿Y en en el Centro Asturiano de Madrid vas a no presentar? hemos dicho nada. El Centro Asturiano de Madrid lo que pasa es que tiene un calendario y una agenda muy completa, muy apretada. Entonces hay que hablar y claro, se dilata en el tiempo, ¿no? Todavía no hemos iniciado ningún contacto porque tampoco con las restricciones que hay no sabemos. Ahora ya parece que en Madrid se empieza a enganchar un poco a la normalidad, ¿no? Pero claro, una presentación con 30 personas, pues es que... No merece la pena. No. Y telemáticamente yo ya tuve una y no me gustó, porque el no estar viendo a quien tengo delante, pues no me sirve, porque no me da referencias. La de Prensa de Asturias. La de Prensa en Asturias, efectivamente. Un libro de lo más curioso. Sí. Bueno, sí. a mí me gustan los libros tuyos porque siempre sacas curiosidades de Asturias. Bueno, yo rescato que gente no, olvidada. Que no conozco, Sí, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, olvidada. pues Fernández Capalleja no oí hablar de él. Sí. Y bueno, Cangas de Narcea no está tan lejos de Tineo. No. Y bueno, está ahí pegado. Y en el libro de la prensa, pues yo me imagino que dirán en el Ministerio de Igualdad, si se lo leen, que no lo van a hacer, y se enteran que en 1848 ya había señoras que escribían en los periódicos en Asturias. Sí. Bueno, es que Asturias era puntera, entonces. Era... Sí. Había mucha emigración, y venía mucho dinero, claro. Sí, y muchas de las ayudas y muchos de los beneficios venían precisamente de los emigrantes. Por eso, o sea, que venían escuelas, a casinos, su pueblo sí. y entonces patrocinaban la escuela, la pagaban, la construían. Tal, Hay un librito y precioso eso... de Luis Bello, de los años 20 que se recorre toda España buscando escuelas y demás. Bueno, el que afecta concretamente a Asturias es un librito muy pequeñito de bolsillo, es una preciosidad de leer y da muchas referencias en la situación. Muchas veces la clase se daba en una casa particular donde en la sala se corría una cortina para aislar un poquito a los 4 o 5 alumnos que había y hay un hombre, a veces no era ni siquiera maestro, era pues un poco ilustrado, era el que les enseñaba a los niños las primeras letras, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, lo editas el libro por SN Editores. SND Editores. Y a ver, ¿para comprarlo? Bueno, ¿Lo tienes por ahí de buena distribución? Sí, está teóricamente pues en cualquiera de las grandes superficies, librerías obviamente, y si no, pues a través de la página web directamente a la editorial, sí. Eso, para que lo sepa la gente y lo compre. Sí. Bueno, eso es lo más importante, por eso estamos aquí, ¿no? No es lo que vaya en mi beneficio, que sí, no vamos a negar, pero es muy importante, es dificilísimo vender un libro, si me dejas un minuto más, porque lo que se pretende aquí es que el editor recupere su inversión, y sí hay ánimo de lucro, claro que hay ánimo de lucro. Lo digo por la ministra de Hacienda. Claro, bueno, para vivir. Ese ánimo es de necesario el lucro para vivir. En primer lugar, para vivir. Pero es que claro. además, eso que sobra del lucro sirve para invertir en otro libro, o en otra obra de arte, o en otro acontecimiento. O sea, es decir, que esa es la ruleta de la vida. Entonces, no tendría sentido el hecho de repartirlo gratis porque no generaría ninguna riqueza, ni siquiera intelectual, porque si se lo regalas a la gente, no lo lee. Si lo tiene que comprar, sí se ve comprometido a leerlo. No, y además, pues ya demuestra un interés porque va a comprarlo. Evidentemente. Así es que, bueno, pues a ver cuándo sacas el siguiente. Bueno, hay varios proyectos. Lo que pasa es que esto ha sido casual, los dos libros. Uno tenía apuntes en casa y me fue relativamente fácil, relativamente a actualizarlos. Y el otro, pues un poco lo mismo, ¿no? Pero yo tardo 4 o 5 años en sacar un libro porque yo soy de los que va a los sitios, rebusco hasta donde puedo, porque no es fácil investigar en España, cada vez menos. No, y hay que ver tus libros, luego lo que tienen, bueno, todas las citas y todo sí. Ahí acreditado, lo que dices es verdad. Sí. No te pueden pillar en un anuncio. Hombre, eso es lo que intento. Oye, ya nos dirás si presentas por ahí. Sí, por supuesto. Supuesto. Yo, aunque ya tengo el libro dedicado y todo, porque honorios de los que tienen el detalle de mandarte el libro, Hombre, es que es lo menos. Qué bueno. Eso es lo menos. Pero no creas que todo el mundo lo hace. No, bueno, ya lo sé, me imagino, pero yo sí me gusta que la gente, o sea, es decir, el libro requiere una promoción, como es lógico. Yo, mi amigo José Luis Rodríguez, por ejemplo, el escultor, pues entiendo que cuando hace una pieza no va a regalar una copia, porque no está en la lógica, pero a lo mejor el panfletito donde aparece la fotografía y la explicación, sí, eso es lo que te vale para promocionar. Bueno, pues en el caso del libro, a la prensa, evidentemente, sí, y a los amigos. Pues sí, yo me lo regalas como amiga.
Eso seguro. Bueno, pues Honorio, que fue un placer tenerte aquí. Para mí también. Y que te esperamos. Muchas gracias. Y cuando hagas presentaciones, ya sabes, nos lo dices. Por supuesto. Porque por ahí estaremos. Si son en Madrid, por ahí estaremos. Estupendo. Y nada, a sacar el siguiente. Bueno, en ello estamos.